Hola, iniciamos hoy una exploración sonora centrada en dos momentos clave, que definen gran parte de la música electrónica. Ajá, Las paradas, conocidas como breaks, y esos arranques que, bueno, nos reinician el cuerpo, los drops. exacto. Hemos estado analizando a fondo una serie de textos sobre producción musical que ofrecen perspectivas, la verdad, muy interesantes sobre cómo se construyen estos momentos. La misión que nos planteamos es ir un poco más allá, ¿sabes? Sí. Queremos entender esa relación casi simbiótica, diría yo, entre el break y el drop. O sea, cómo dejan de ser simples partes de una canción, Ujú. para convertirse en herramientas narrativas que manejan la energía, la emoción. ¿Cuál es la alquimia detrás de esa tensión que se acumula y la liberación que le sigue? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Exactamente. Y la idea no es recitar un manual de producción, ¿eh? Para nada. No, claro. Lo que buscamos es entender el por qué funcionan ciertas estrategias, cómo el control consciente de cada elemento, el ritmo que desaparece de pronto, una melodía que queda flotando, un efecto que crece, se usa para, bueno, para dirigir nuestra atención, casi como un juego psicológico. Ajá. Los textos que revisamos usan unas analogías potentes, como la del director de orquesta, ¿viste? Señalando la entrada de los violines. Sí, sí. O incluso la del mago, que prepara minuciosamente su acto final para maximizar el asombro. Vamos a sumergirnos en esos conceptos y en los ejemplos que se discutieron. Perfecto. Entonces, entremos en materia. Primero, la idea fundamental. ¿Qué define realmente un break? Lo que leímos insiste mucho en que no es solo apretar pausa, para nada. No, no es tan simple. Es más bien un momento estratégicamente diseñado para cambiar el contexto. A veces para dar un respiro, sí, pero fundamentalmente para presentar o magnificar lo que viene después. Que suele ser el drop, claro, Exacto. Es como preparar el terreno. totalmente. Y esa idea de presentación es crucial. El break sirve para crear un vacío, una expectativa. Ujú. Al quitar elementos, los que quedan, o los que se introducen después, ganan un protagonismo que no tendrían en medio de una mezcla densa. ¿Se entiende? Sí, sí, total. Piensa en cómo un silencio repentino puede hacer que el siguiente golpe de bombo suene demoledor, Uf, sí. o cómo filtrar casi todo, menos una voz, la hace sonar como íntima, cercana, justo antes de que la base rítmica regrese con todo. Es una forma de enfocar el oído. Me llamó la atención esa comparación con el truco de magia que mencionaste antes. Ajá. El análisis sugiere que sin una buena preparación, sin esa atención creada en el break, el impacto del drop, digamos, el truco, Se siente menos mágico, ¿no? exacto, es como si viéramos los hilos, como que pierde la gracia. Exacto. La preparación es lo que vende el truco. En música, esa preparación puede ser quitar el bombo y el bajo, dejando flotar una atmósfera. Ujú. O introducir un redoble de caja que acelera progresivamente, creando una tensión casi física. Sí, que te pone al borde. Eso. Y cuando el drop finalmente llega, la liberación de esa tensión es lo que produce la euforia o el impacto deseado. Break y drop son dos caras de la misma moneda. Inseparables. Una dinámica inseparable de tensión y resolución. No existen el uno sin el otro, al menos en este contexto. Ahora, una de las cosas más fascinantes que encontramos en los textos es la enorme diversidad de formas en que se aplica esta dinámica. O sea, no hay una receta única. Para nada. Cero fórmula. Se analizan varios temas que ilustran esto muy bien. Por un lado, tenemos enfoques muy estructurados, casi arquitectónicos, diría. Sí, esos ejemplos donde el break es súper explícito, ¿viste? Redobles de batería muy marcados, silencios casi absolutos, Clarísimos. efectos de subida muy notorios, y luego un drop que entra con una fuerza casi predecible, pero igualmente efectiva. Sí, Incluso se describen temas que usan múltiples breaks, cada uno introduciendo quizá una capa nueva de sonido, construyendo la canción como por etapas. como una escalera. Exacto. Como subir una escalera. Cada escalón, o sea, cada break, te prepara para el siguiente nivel, ya sea el drop o una nueva sección. Y más sutiles. No son paradas totales, sino más bien momentos donde la energía baja sutilmente. Quizás quitando solo un par de elementos rítmicos para luego volver a crecer. Son como olas más que escalones. Funcionan como puntos de relajación o de cambio de dirección dentro de un flujo más continuo. Ajá. Quizá la batería se filtra, ¿viste? Pierde su pegada, o un sinte principal se desvanece en un eco largo.
La estructura es menos rígida, pero el principio de manipular la energía y la tensión sigue ahí. Demuestra que la idea de break puede ser súper flexible. Muy flexible. Y también se destacaban mucho los enfoques melódicos. Breaks donde, aunque la base rítmica se retire casi por completo, una melodía, un arpegio, esa secuencia de notas que se repite, o una línea vocal se queda ahí flotando, sosteniendo la emoción. Sí. A veces es casi como si la canción se desnudara, ¿no? Dejando ver su esqueleto melódico antes de volver a vestirse con el ritmo. Ese es un recurso muy, muy poderoso. Mantener un elemento melódico o armónico crea como un ancla emocional mientras la energía rítmica disminuye. Claro. Genera una sensación diferente a un silencio total. Mantiene una conexión, una continuidad, pero cambia el foco por completo. Y la transición inversa. Exacto. Y luego está la transición inversa. A veces esa melodía principal se presenta justo en el break y da paso directamente al ritmo con toda su fuerza, sin mucha preparación adicional. Como si la melodía abriera la puerta de golpe. ¡Pum! Ejemplos. ¿Podríamos profundizar un poco en cómo funcionan y por qué son tan efectivos según lo que leímos? Se menciona mucho eso de cortar graves o agudos. Claro. Los filtros, básicamente controles de tono avanzados o ecualizadores, EQ, son herramientas increíblemente versátiles para los breaks. Fundamentales, diría. Sí. La técnica más común es usar un filtro paso arriba, un high pass, que elimina progresivamente las frecuencias graves. El bombo, el bajo. Lo que te pega en el pecho. Eso. Y esto crea una sensación física de ligereza, de que algo está flotando o subiendo. El oído, de forma inconsciente, espera que esos graves vuelvan, y cuando lo hacen en el drop, el impacto es mucho mayor. Se siente más pesado, más satisfactorio. Entiendo. Es como quitarle el suelo a la canción por un momento. Y el filtro paso abajo, el low pass. Ese hace lo contrario. Elimina las frecuencias agudas, platillos, brillos de sintes, a veces hasta las vocales se van apagando. Ah, ok. El efecto es como si la música se metiera bajo el agua o la escucharas desde otra habitación. Crea una sensación de distancia, de tensión contenida. A menudo se usa barriendo la frecuencia de corte, o sea, abriendo el filtro lentamente para que la música recupere su brillo justo antes del drop. Eso genera una gran sensación de anticipación y liberación. Es ese sonido clásico de subida. Vale, eso explica mucho de ese sonido tan característico. Y en los ejemplos también se mencionaban otros enfoques como temas que arrancan con mucha energía y usan micro breaks. ¿Qué serían exactamente? Son pausas muy, muy breves, a veces de solo un tiempo o medio tiempo musical. Casi imperceptibles. Casi. No buscan detener el flujo general, sino crear pequeños sobresaltos o espacios para introducir un nuevo elemento sin tener que armar todo un break largo. Ah, ok. Imagina que la música va a toda velocidad y de repente hay un silencio de una fracción de segundo. ¡Tac! Justo antes de que entre una nueva línea de bajo o un efecto percusivo. Añade dinamismo. Exacto. Añade dinamismo y sorpresa sin perder el impulso. Es una técnica más sutil, pero muy efectiva para mantener el interés. Y la última idea de los ejemplos que me pareció genial fue usar el break para presentar una melodía clave de forma aislada. ¿Ah, sí? El texto decía algo como que si esa melodía sonara todo el tiempo, cansaría, pero al presentarla sola en el break se vuelve memorable. Y luego, ¡pum!, salir recto como el demonio con el ritmo. Esa frase es muy gráfica y captura perfectamente la idea. Hay melodías o hooks que son muy potentes pero también muy repetitivos. Sí, pueden saturar. Exacto. Si los tienes sonando constantemente, pierden su impacto. Usar el break para introducirlos de forma destacada, quizá con un sonido más limpio o con un efecto especial, los convierten en un evento. Lo resaltas. Preparas al oyente, le das una dosis concentrada de la melodía y luego vuelves a la energía principal. Es una gestión inteligente de los recursos musicales para maximizar su efecto. Fascinante la variedad, la verdad. Entonces, si vemos todo esto desde la perspectiva de quien está produciendo, ¿cómo se maneja este nivel de control? Los textos proponían pensar en la producción como si tuviéramos una banda virtual. Exacto. La analogía de la banda es muy útil. Imagina que tienes control individual sobre cada músico. Batería, bajo, teclados, voz, efectos. Puedes mutear al bajista un rato. Exacto. Puedes decirle a cada uno cuándo tocar, cuándo callar, con qué volumen, con qué tono.
Para lograr esto en la práctica, el primer paso fundamental que se recalca es el control total mediante la organización. La organización en el software. Claro, agrupar las pistas en el DAW por categorías, drums, bass, synths, vocals, effects, es esencial. Esto permite aplicar cambios globales a secciones enteras de la banda de forma rápida y sencilla. Tiene todo el sentido. Poder bajar el volumen de toda la batería con un solo fader o filtrar todos los sintes a la vez. Precisamente. Y esto nos lleva a las herramientas clave. Ya hablamos del filtrado EQ, que es quizá la más poderosa para esculpir breaks. Sin duda. Poder quitarle el cuerpo, los graves a la mezcla o hacerla sonar distante quitando agudos, crea tensión de forma muy efectiva. El ejemplo del piano que suena súper claro. Sí, ¿qué mencionaban? Es porque al filtrar todo lo demás, de repente tiene todo el espacio para brillar. Es como usar un foco en un escenario oscuro. ¿Y qué hay del silencio? A veces parece que se subestima su poder, ¿no? Totalmente. El silencio es una herramienta potentísima, y los textos distinguen entre diferentes grados. Ah, no es solo apagar todo. No, un silencio total, cortar absolutamente todo durante un instante antes de un drop masivo, puede ser increíblemente impactante. Es el contraste máximo. El shock. Pero también hay silencios parciales. Quitar solo la batería y el bajo, dejando una melodía o un efecto flotando, o quitar todo menos un pequeño sonido percusivo. Cada tipo de silencio crea una sensación diferente. Sorpresa, tensión, introspección. No hay que tener miedo de usarlo, pero sí saber por qué se usa. Aquí es donde entra un concepto que el análisis considera absolutamente crucial: la gestión de la energía o calibración. Sí, clave. La idea de que la energía acumulada en la subida, en el build-up, debe corresponderse con la energía del drop. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Es un equilibrio delicado. Imagina que creas una subida monumental. Filtros abriéndose, redobles cada vez más rápidos, efectos de ruido blanco creciendo, acumulas una tensión enorme. Sí, la expectativa está por las nubes. Exacto. Si después de todo eso el drop es débil, tranquilo o simplemente ¿Te quedas como... ¿eso era todo? Totalmente. La sensación es de decepción total. Es anticlimático. La energía debe fluir de forma coherente. Entonces, ¿a veces es mejor no hacer una subida tan grande? Exacto. O quizá reducir la intensidad justo en el último segundo antes del drop. ¿Cómo? Tal vez con un pequeño silencio o bajando al volumen general momentáneamente. Esto puede hacer que un drop más sutil o melódico entre de forma más elegante, sin sentirse como un bajón. Ah, ok. O al revés, si el drop va a ser extremadamente potente, la subida tiene que estar a la altura. Es calibrar las expectativas que creas con la realidad que entregas. Entendido. Y para crear esa expectativa están las técnicas de tensión y aviso. Los textos mencionan varias. Sí, son todas esas señales que le dicen al oyente: prepárate, algo viene. Los filtros, barriendo frecuencias, como ya comentamos. El clásico sweep. Los redobles, típicamente de caja. Los snare rolls, que aumentan en velocidad y a veces en volumen, creando esa sensación de aceleración hacia un clímax. Que te ponen nervioso casi. Sí. Efectos de subida específicos, como los sweeps, ese sonido como de viento o ruido blanco que parece elevarse, que a menudo se crean automatizando filtros o usando muestras de sonido ya diseñadas para eso. Añadir capas progresivamente durante el build-up. Primero un redoble, luego un sweep, luego un sinte que sube de tono. Todo suma para aumentar la tensión. ¿Y se mencionan herramientas o plugins más específicos en los textos que revisamos? ¿Algo concreto? Sí, aunque de forma breve. Se dan algunos ejemplos. Se habla de plugins como Transient Master o similares. ¿Para qué sirven? Permiten controlar el ataque y el sostén de los sonidos percusivos. Esto es útil en un break para, por ejemplo, hacer que la batería suene más seca y cortante, dejando más espacio. Ah, más definida. Exacto. O al revés, darle más cola, más sustain a ciertos golpes para llenar el espacio de forma diferente. Ok. También se menciona el uso creativo de reverbs muy largas para crear atmósferas etéreas en los breaks, o delays, los ecos, que repiten un sonido y se van filtrando o desvaneciendo. Sí, eso se escucha mucho. Y efectos de pitch bend,
cambios de tono, para crear esos barridos sonoros descendentes, los downsweeps, que a veces marcan el inicio de una parada, como un sonido que cae. Son detalles que añaden carácter. Me parece muy valioso que los textos no se queden solo en la técnica, sino que propongan una filosofía detrás de todo esto. Totalmente. La idea de no ver la estructura break-drop como una fórmula matemática, sino como una forma de dirigir la atención, de jugar con la psicología del oyente. La analogía de la iluminación teatral me pareció muy acertada. Usas la luz, o el sonido, o la falta de él, para decir, mira aquí. Totalmente de acuerdo. Ese es quizá el mensaje más importante. La libertad creativa es fundamental. Sí. Sin tacto, y usar solo filtros y efectos para crear la transición. No hay una sola forma correcta. Ninguna. La pregunta clave es siempre, ¿qué quiero lograr con este break? ¿Qué emoción busco generar? ¿Quiero sorprender, relajar, tensionar? La intención. La intención. A menudo, la respuesta implica retirar elementos para que otros brillen. Y la automatización, programar cambios graduales en el volumen, el filtro, la cantidad de reverb, etc., es la herramienta principal para crear ese movimiento, esa sensación de que algo está evolucionando y llevando a alguna parte. Entonces, más que seguir reglas, se trata de entender los principios de tensión, liberación, contraste y foco. Y aplicarlos de forma intencional para lograr un efecto específico en esa canción en particular. Precisamente, experimentar es clave. Probar diferentes tipos de silencio, diferentes formas de filtrar, distintas duraciones para el break, y escuchar críticamente cuál funciona mejor para la historia que quieres contar con tu música. El control te da el poder. Exacto. El control sobre los elementos te da el poder, pero la intención artística guía la aplicación de ese poder. Excelente. Hagamos entonces una recapitulación de las ideas centrales que surgieron de nuestro análisis. El break no es un simple silencio, es una preparación activa del escenario sonoro, una forma de crear expectativa. Ajá. El drop es la resolución de esa expectativa, el clímax o el giro narrativo. Y la magia reside en el control detallado de los elementos, pensando como si dirigiéramos una banda. Sí. En la gestión consciente de la energía, calibrando subidas y bajadas, y en la habilidad casi teatral de guiar la atención del oyente. Muy bien resumido. Las imágenes del mago y del director de orquesta nos ayudan a visualizar esa manipulación intencional del sonido. Y como reflexión final, algo que resonó fuerte en los textos que exploramos. Más allá de la impresionante caja de herramientas técnicas que tenemos a disposición, filtros, silencios, redobles, efectos de todo tipo, lo que realmente define un break y un drop memorables es la sensación que logran transmitir, la emoción que evocan. El feeling. El feeling. Los propios análisis mostraban ejemplos donde las reglas aparentes se rompían con éxito. Temas con drops inesperadamente tardíos, estructuras que desafiaban lo convencional, pero funcionaban porque servían a una visión artística. Romper el molde a propósito. Exacto. Esto nos deja una pregunta abierta, tanto para quienes producen como para quienes escuchan con atención. Teniendo estos principios y herramientas, ¿cómo podemos usarlos no solo para replicar patrones exitosos, sino para ir un paso más allá? ¿Cómo podemos jugar con las expectativas de manera creativa, subvertirlas incluso, para crear momentos musicales que sean genuinamente únicos, sorprendentes e inolvidables? Quizás ahí reside el verdadero arte de dominar el break y el drop. Una pregunta que invita a la experimentación y sobre todo a la escucha profunda. Con esa reflexión cerramos nuestra inmersión de hoy. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que estas ideas inspiren nuevas creaciones y, una apreciación más detallada de la música que nos rodea. Hasta la próxima.